La Voz de América presenta. Líder de Hezbollah promete retribución a Israel con ataques diarios al cumplirse el tercer día de explosiones en el Líbano. Candidatos a la Casa Blanca empatados a 7 semanas de las elecciones. Pensilvania podría decidir el futuro. Les contamos qué dicen las encuestas. Seguimos en Springfield, Ohio, donde la comunidad latina enfrenta la turbulencia causada por insultos a inmigrantes haitianos. Y el presidente Biden respalda el recorte de la tasa de interés adoptado por la Reserva Federal. Bienvenidos. El Mundo al Día sigue de cerca la situación en el Medio Oriente cuando se registra por tercer día ataques contra Hezbollah en el Líbano. El líder de la diplomacia estadounidense se pronunció hoy desde Francia. Celia Mendoza, el secretario Antony Blinken planteó hoy lo que representa una preocupación generalizada de la comunidad internacional. ¿Qué fue lo que dijo? El secretario de Estado, después de su visita a Egipto, donde estaba buscando llegar a un acuerdo regional que lograría eventualmente un cese al fuego, insistió que es necesario reducir las tensiones y llegar a un acuerdo, pero también criticó lo que está sucediendo durante estas últimas horas, mediante las cuales se ha identificado estos ataques dentro del Líbano y algo que podría estallar en algo mayor, aseguró el secretario de Estado. Por tercer día consecutivo se escucharon las detonaciones de los buscadores de personas y los walkie-talkies en las calles del Líbano, donde los miembros de Hezbollah han sido el objetivo de ataques coordinados sobre los que no se ha pronunciado Israel. Que este jueves sobrevoló con un avión militar la capital Beirut, lo que generó un sonido ensordecedor y llamados a la calma de parte del secretario de Estado Antony Blinken durante su visita a París. Francia y Estados Unidos están unidos para pedir moderación e instar a una reducción de las tensiones en lo que respecta al Medio Oriente en general y al Líbano en particular. No queremos ver ninguna escalada de acciones por parte de ninguna de las partes que lo haga aún más difícil. Sin embargo, desde Israel el mensaje ha sido claro. Es una nueva fase de la guerra. Incluye oportunidades, pero también riesgos importantes. Hezbollah se siente perseguido y la secuencia de acciones militares y de defensa continuará. Acciones a las que ya se refirió el líder de Hezbollah, Zaiden Hassan Nasrallah. Cuando detonaron estos dispositivos, buscapersonas tenían como objetivo deliberadamente matar a 4.000 personas en un minuto. Aún así, indicó que no darán marcha atrás en sus acciones mientras continúe la operación militar en Gaza. Y sobre este ataque agregó: crímenes de guerra o una declaración de guerra, se le puede llamar como se quiera y merece esas palabras. Por su parte, la comunidad internacional intensifica sus llamados a la calma. Mientras tanto, el primer ministro de Israel aseguró que seguirán trabajando en el proceso para que las personas desplazadas del norte de su territorio debido a los ataques por parte de Hezbollah regresen a sus casas, y este ataque se da en medio de este procedimiento. Celia, te agradezco por el reporte. Kamala Harris y Donald Trump están prácticamente empatados. Según las encuestas, aunque a nivel nacional ambos candidatos están en un empate técnico, la vicepresidenta mantiene una ligera ventaja en Pensilvania, un estado clave que podría ser determinante en el resultado de las próximas elecciones. Alex Segura nos amplía. Las encuestas publicadas este jueves reflejan una mejora en la imagen de Kamala Harris desde julio, tras la salida de Joe Biden de la carrera. La vicepresidenta ha ganado impulso también tras su participación en el último debate. De acuerdo con AP Norc, alrededor del 50% de los votantes tiene una opinión favorable de Harris, mientras que el 44% tiene una percepción negativa. En contraste, 6 de cada 10 votantes tienen una opinión desfavorable de Donald Trump. A pesar de su buen desempeño en el debate, las encuestas del diario New York Times indican que la carrera sigue empatada a nivel nacional, aunque Harris cuenta con una ventaja de 4 puntos en Pensilvania. Al dirigirse al caucus hispano del Congreso, Harris habló sobre inmigración. Debemos reformar nuestro sistema de inmigración roto y proteger a nuestros soñadores y entender que podemos hacer ambas cosas, crear un camino hacia la ciudadanía y garantizar que nuestra frontera sea segura.
Este jueves, Harris participará en un evento con Oprah Winfrey, una de las personalidades más conocidas de la comunidad afroestadounidense. Por su parte, Donald Trump realizó este jueves un mitin en su estado natal, Nueva York. Vamos a ganar el estado de Nueva York. Hace mucho que no sucede, pero lo vamos a lograr. La última vez que Nueva York votó por un candidato republicano fue en 1984, cuando apoyaron a Ronald Reagan. En cuanto a los respaldos, el sindicato de camioneros Teamsters anunció que no apoyará ni a Trump ni a Harris, rompiendo así con más de 25 años de aval a los demócratas. Alex Segura, Voz de América. En medio de amenazas de bomba y evacuaciones, la comunidad latina y haitiana en Springfield luchan por recuperar la normalidad tras la controversia generada por los comentarios de Donald Trump en el debate presidencial. Jacopo Luzzi está allí midiéndole el pulso a la tensión social. Y Jacopo, ¿cuál es la situación hoy? Jasmine, de verdad una situación no muy positiva. Así hablan los haitianos, que tienen miedo, no quieren salir y muchos ya dejaron la ciudad por temor de posibles represalias. Así nos confirmó uno de sus líderes. Y otros inmigrantes, como los latinos, siguen preocupados porque no saben si la próxima vez podrían ser ellos los nuevos blancos de ataques y discriminación. La mayoría nos dijo, trata de resistir a esta tormenta mediática y política como puede. En los tranquilos rincones de Springfield, Ohio, fuera de la vista de políticos, periodistas, policías y cámaras de seguridad recién instaladas, los inmigrantes haitianos y latinos que viven aquí intentan retomar la normalidad en medio de la tormenta política. Algunos no lo logran. No les está yendo bien porque a estas alturas muchos haitianos se han ido de Springfield. No han sabido cómo manejar esta presión. Las amenazas se han hecho por teléfono, por internet, en persona. En su mayoría no han sabido cómo lidiar con ellas. Entre amenazas falsas de bomba que continúan cada día y familias que no envían a sus niños a las escuelas por miedo, la gente no sale de sus casas. Arturo Juárez dice que hace días que no recibe clientes en su taller mecánico. Este poquito está como un fantasma este pueblo, o sea, ha quedado muy solo últimamente y no veo los haitianos así, personas caminando. Sus residentes quieren subrayar que Springfield siempre ha sido una ciudad muy unida que ha dado la bienvenida a todos. No hay ninguna discriminación, creo, todos son iguales. Armando Núñez dice estar sorprendido con el impacto que ha tenido la historia falsa de que los migrantes haitianos se comen las mascotas de sus vecinos. Springfield dice no es así. Lo que está pasando quiere dividir la gente, yo pienso, a lo mejor, no sé, pero es lo que se siente. Y yo como persona, yo no quiero ser parte de eso. Otros aseguran que nada ha cambiado durante las últimas semanas. La gente sigue consumiendo, la gente sigue viniendo, la gente sigue trabajando en su rutina. Los hispanos y los residentes en general han visto la llegada de los haitianos en los últimos años de manera positiva, porque la ciudad estaba lentamente muriendo y estos migrantes han permitido reactivar la economía. Toda la polémica alimentada por una pequeña parte de la población, dicen los residentes, pasará pronto, pero dejará cicatrices. Se señala que los funcionarios de Springfield le dijeron a la campaña de Donald Trump que los rumores sobre el consumo de mascotas no eran ciertos, pero de todos modos los difundieron. Esto cuando el republicano dijo que visitará Springfield la próxima semana, a pesar de que el alcalde lo invitó a no venir. Alcalde que activó este jueves medidas de emergencia temporales para reaccionar más rápidamente contra posibles amenazas y disturbios. Era Jacopo Luzzi, enviado especial de La Voz de América a Springfield, Ohio. Bien, el presidente Joe Biden destacó este jueves los avances en la reducción de la inflación para impulsar el mercado laboral tras la flexibilización de las tasas de interés que anunció ayer la Reserva Federal. Carolina Valladares, ¿qué más dijo Biden? Jasmine, según Biden, el recorte de medio punto de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal lo que va a hacer es que las hipotecas o los préstamos para adquirir bienes de largo plazo, duraderos y también, por ejemplo, como viviendas, como un carro, va a ser mucho más asequible para los consumidores. Ahora, importante, ¿cómo han reaccionado los mercados? Bien, los mercados han reaccionado al alza, cerrando con unos de sus niveles más elevados en lo que va de año, pues por los augurios de un crecimiento económico y de que no va a haber recesión, desafiando así aquellos pronósticos mucho más pesimistas.
Es una buena noticia para los consumidores y significa que el costo de comprar una casa o un automóvil estaría bajando. Y desde mi punto de vista es una buena noticia para la economía en general porque reducir el costo del endeudamiento respaldará el crecimiento económico y es una buena señal importante de la Reserva Federal a la nación, que después de repetidas subidas en los tipos de interés para enfriar la inflación, ahora la inflación ha vuelto a bajar. La Reserva Federal pasó a bajar las tasas para que el país siga creciendo. Y recordar que la inflación alcanzó uno de sus picos más altos a nivel histórico hace 2 años, en junio de 2022, cuando alcanzó el 9,1%, el pico más alto desde el año 82, pero desde entonces ha ido bajando paulatinamente, acercándose casi al 2%, y esta era la meta, pues, Jasmine, de la Reserva Federal. Gracias, Carolina. Entre tanto, aquí en Washington, el Senado de Estados Unidos sigue elaborando una legislación de gasto temporal para evitar un cierre parcial del gobierno a fin de mes. Según el líder demócrata Chuck Schumer, el Congreso debe aprobar esta semana antes del 1 de octubre, al inicio del nuevo año fiscal, para prevenir la suspensión de miles de empleados federales y el cierre de operaciones gubernamentales justo antes de las elecciones del 5 de noviembre. Ayer, un proyecto de ley fue rechazado en la Cámara de Representantes, donde los demócratas se unieron a 14 republicanos para bloquear esta iniciativa. En días pasados, el gobierno de Texas calificó a El Paso como el centro de la batalla contra la pandilla transnacional venezolana Tren de Aragua. La ciudad ahora rechaza el título y asegura haber mejoras en asuntos de seguridad. Laura Sepúlveda nos cuenta más. El alcalde de la ciudad de El Paso reaccionó a la aseveración de que su territorio es el centro de batalla contra el Tren de Aragua, una organización procedente de Venezuela y declarada como terrorista por el gobierno de Texas. Creo que agrava la realidad. Hay un miembro conocido del Tren de Aragua. El criterio es, si cumples 2 de los 8 requisitos para ser miembro de cualquier pandilla, así es como se les asocia. Solo ha habido uno a nivel de gobierno federal que se involucró y ya no está en Estados Unidos. Según declaraciones del Departamento de Seguridad Pública de Texas, El Paso es zona cero por diversas causas. Primero porque ellos, el Tren de Aragua, sigue apoyando a las pandillas relacionadas con Juárez, involucradas en el tráfico de personas a través de la frontera y regresan con nosotros. Lidiamos con ellos a diario. La policía de El Paso asegura que la presencia de pandillas es natural en cualquier gran ciudad. Ante la solicitud de confirmación de presencia de miembros del Tren de Aragua, respondió: El problema con esta pandilla que está llegando de Venezuela es que son una red sofisticada y no podemos decir legalmente que hay miembros del Tren de Aragua allí porque no cumplen los criterios. Pese a fotografías que dejarían entrever acción criminal en un hotel de El Paso, autoridades de la ciudad insistieron en que no existen suficientes evidencias para relacionar los hechos con el Tren de Aragua u otras pandillas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Autoridades estadounidenses rescataron a decenas de haitianos abandonados por traficantes de personas en una isla remota de Puerto Rico. José Pernalete tiene el informe completo. Traficantes de personas han abandonado a decenas de inmigrantes haitianos durante las últimas 2 semanas en la isla de Monito, una reserva natural de Puerto Rico. Tan solo ayer miércoles, la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 31 personas provenientes de Haití a la deriva en este inhóspito lugar. Recibimos un informe de personal del Departamento de Recursos Naturales, de los vigilantes que están en Isla de Mona, que estaban viendo unas fogatas en el islote de Monito que queda al lado. Y eso es una señal de que puedan haber actividad de personas en ese lugar. De inmediato se activó el rescate. Ese sitio es objeto de una recurrente ruta de traficantes bajo la misma modalidad. Además de la Guardia Costera, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza participaron en la operación de elevado riesgo para las víctimas e integrantes de los equipos. Removerlos de allí requiere que bajen por una pendiente, básicamente de una meseta que está en el medio del agua, en el pasaje de Mona. Se rescató este grupo, son 31 personas, 25 son hombres,
el resto hay 2 menores y el resto son mujeres. De acuerdo con estas agencias, los traficantes de personas cobran a cada víctima desde $500 hasta $3,000 por esta operación, en la que en la mayoría de las veces dejan a los migrantes abandonados. José Pernalete, Voz de América. Cuando volvamos, Edmundo González urge a Europa a actuar por un cambio político en Venezuela. Esto tras el reconocimiento del Parlamento Europeo. No he visto un peligro en la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Mama, te ayuda. Mama, te ayuda. Ну, теперь не давай Боже. Еще этого испытай. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боротися. Ми свою молодість не повернемо. Я предположим, не предсказатель. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVV. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamerica.com. Estados Unidos aumentó la recompensa por el presidente de Venezuela. En Washington, un grupo bipartidista de 8 legisladores presentaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para elevar de 15 a 100 millones de dólares la recompensa que ofrece el Departamento de Justicia por información que permita la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Una propuesta correspondiente fue presentada en el Senado por los republicanos de Florida, Marco Rubio y Rick Scott. El opositor venezolano Edmundo González le está pidiendo a Europa más acciones para el cambio político en Venezuela. Desde España agradeció al Parlamento Europeo por reconocerlo como presidente electo, con una resolución que obtuvo 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. Adriana Núñez Rabascal nos informa. Considero llegada la hora de solicitarle a Europa una vez más y más enérgicamente que nunca, lo tanto que ésta pudiera hacer desde su actuación colegiada a nivel internacional para contribuir al propósito de que en Venezuela se haga valer la soberanía popular. El aspirante presidencial Edmundo González reiteró que se vio obligado a viajar a España por presiones y amenazas, pero insistió en que su salida es temporal. Lo que María Corina ha hecho y sigue haciendo desde Venezuela en su condición de lideresa es garantía de que, junto al compromiso de quien desde aquí les habla, es que nuestro país no sufra ningún quebranto, ni duda, ni desaliento, pese a todos los obstáculos, pese a todos los terrores. El Parlamento venezolano aprobó un acuerdo en repudio al apoyo que le dio la Eurocámara a González Urrutia. Condena esta vergonzosa pretensión de eurodiputados del Parlamento Europeo de intrometerse, de interferir.
Entre tanto, el fiscal general de Venezuela anunció que su oficina tramita órdenes de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, su ministra de Seguridad y la secretaria de la Presidencia por la incautación de una aeronave de matrícula venezolana y de tripulación iraní en 2022, bajo la gestión del gobierno de Alberto Fernández. Argentina repudió las palabras del fiscal y respondió que el caso del avión fue resuelto por el Poder Judicial. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En Guatemala avanza la selección de magistrados para los tribunales de justicia. Tras observar el proceso, una misión de la Organización de Estados Americanos instó a seleccionar a candidatos que aseguren la independencia del Poder Judicial. Eugenia Sagastume nos informa. Los procesos de elección de cortes deben ser llevados adelante sin ningún tipo de coacción, tráfico de influencias, corrupción. Así, la misión especial de la Organización de Estados Americanos, OEA, hizo un llamado a las comisiones de postulación, encargadas de elegir el listado final de postulantes a magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones 2024-2029, para votar por personas idóneas, y criticó que permanezcan candidatos que han sido señalados de corrupción. 11 personas sancionadas por Estados Unidos en la lista Engel entregaron su expediente. La misión lamenta que las comisiones no hayan excluido del proceso aspirantes a magistraturas que han participado en actos de corrupción. Consideran que el proceso en Guatemala dista mucho de estar alineado a los estándares internacionales. Para el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Cristian Castillo, el acompañamiento de la OEA no ha tenido un impacto significativo. Se suma experiencias, pero se demuestra que no hay capacidad de incidencia real de las misiones especializadas, tanto nacionales como internacionales. Este viernes, sábado y domingo son decisivos, pues las comisiones de postulación votarán para elegir las nóminas finales de candidatos que serán enviadas al Congreso de la República, que tiene la última palabra. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Despierta bajo apagón nacional. Una severa sequía amenaza el sistema eléctrico. ¿Cuáles son esas diferencias entre la educación escolar aquí en Estados Unidos y la educación escolar en América Latina? En Latinoamérica tienen una excelente educación, los maestros allá son bien estrictos. En Estados Unidos nosotros como educadores somos como un poco más flexibles. Las diferencias son enormes, académicamente hablando, a veces uno trata de ayudarlos y el sistema es completamente diferente, ¿no? A veces es un poco frustrante. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com.
Perú declaró estado de emergencia en San Martín, Amazonas y Ucayali por incendios forestales que han dejado 16 muertos en lo que va corrido de este año. A pesar de los más de 200 incendios registrados, el gobierno asegura que ha controlado el 80% de ellos. La presidenta Dina Boluarte atribuyó la situación a la sequía y la mano humana. Se ha movilizado hasta el momento helicópteros para combatir el fuego, mientras activistas exigen más acción gubernamental. Hasta ahora se han quemado 1.500 hectáreas afectando cultivos y ecosistemas. La temporada de incendios durará hasta noviembre, advierte la Defensa Civil. Ecuador amaneció este jueves a oscuras en el marco de un apagón nacional de mantenimiento de su sistema eléctrico. Esta medida se implementa en medio de una grave sequía que está afectando a las represas hidroeléctricas del país, que son su principal fuente de energía. Néstor Aguilera con la información. ¿Va a haber apagones o no? No. Si las cosas se mantienen como estamos trabajando ahorita, y la hidrología, como tenemos estudiado, nos apoya, no tiene que haber apagones. Hace tan solo 10 días, esto decía el ministro de Gobierno a una estación televisiva local. Sin embargo, la noche del miércoles finalmente se produjo un apagón nacional, al que el gobierno prefirió llamar suspensión del servicio por mantenimiento programado. Esto obligó a las familias a buscar medios para alumbrarse. No sé qué pasa sin la luz. Aparecen los pillos. Da miedo que haya incendios. El gobierno sostuvo que el mantenimiento se realizó en el Sistema Nacional de Transmisión y las redes de distribución de energía eléctrica. Y si bien el corte masivo no se cumplió durante 8 horas desde las 22 locales, como se había anunciado inicialmente, se realizó de manera diferenciada, según una programación acordada previamente. El bloque de seguridad informó además que en las últimas horas capturó a 28 presuntos miembros de la organización criminal Los Tiguerones e incautó media tonelada de droga. La comunidad ha podido pasar la noche y experimentar la primera noche de apagón sin que se registren novedades de importancia. La Policía Nacional ha hecho su trabajo. La suspensión coincide con una prolongada sequía en casi todo el territorio ecuatoriano, que ha provocado la reducción de los caudales que alimentan a las hidroeléctricas, principal fuente de generación en el país andino. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Nosotros hacemos una nueva pausa, usted no se mueva, ya regresamos. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Atención fanáticos de la serie Friends, porque en el aniversario número 30 se llevará a cabo una subasta en la ciudad de Los Ángeles, donde se ofrecerán vestuarios icónicos de los actores de la serie. Algunos de estos artículos ya han recibido ofertas que superan los miles de dólares. Especialistas en la cultura pop aseguran que Friends es un elemento fundamental de la cultura pop estadounidense y para algunos esta podría ser la oportunidad de llevarse un pedazo de esta historia que ha cautivado fanáticos incluso por fuera del territorio estadounidense. Con esta historia me despido por hoy. Les informó Yasmín López.